Listo. En el siglo XIX entonces estamos hablando del pontificado de Pío IX, estamos hablando del pontificado de León XIII, después va a venir San Pío X, Benedicto XV y así sucesivamente, Pío XI, Bueno. En el siglo XIX, el entusiasmo de los católicos por San José creció por todo el orbe. Surgieron cofradías, o sea, grupos de oración, devociones y autores fervorosos que mucho escribieron sobre San José, abriendo de forma prometedora los horizontes de la fe en relación al santo patriarca, que todavía era insuficientemente comprendido y amado. Cuán incomprendido y amado hoy en día también, por ignorancia. Eran tiempos precursores de grandes calamidades en el campo religioso, moral y social, y el patrocinio de San José debería ayudar a los buenos en los combates que tendrían que trabar en defensa del orden. Claro, empieza a despuntar en el horizonte el comunismo, toda la revolución industrial, venían las secuelas de la revolución francesa, etc. Ya en 1917 termina el pontificado de San Pío X. En 1917, durante la última aparición de la Virgen en Fátima, San José se apareció también, 13 de octubre de 1917. Con el niño Jesús en brazo izquierdo y juntos bendijeron a la multitud por 3 veces. María Santísima no quiso dejar pasar la ocasión para proyectar la figura de su esposo como uno de los protagonistas de los acontecimientos futuros que deben conducir a la humanidad en medio de dramas tremendos al reino por ella prometido. San José será pues el precursor de la Madre de Dios, el que prepara los corazones para establecer en ellos la paz y la gracia, y reinará con ella y con su divino Hijo en todos los corazones. San José. Dice Pío XI, calificando o comentando la mediación y la intercesión de San José. Escuchen esto. El documento es, esto es una alocución de Pío XI el 19 de marzo de 1938. Dice Pío XI, que San José con su paterna providencia y con su omnipotente intercesión, así llamada Nuestra Señora, la Santísima Virgen llamada la omnipotencia suplicante. Aquí Pío XI llama a San José omnipotente intercesor. Os ayude siempre a vosotros y a vuestras familias. Se dice y se observa esta palabra, omnipotente, al hablar de la intercesión de María Santísima, pero nos atrevemos a afirmar que antes aún es necesario aplicarla a San José. ¿Cómo así? Vamos a ver qué dice. En verdad, la intercesión de María es una intercesión de madre y por consiguiente no hay nada que el Divino Hijo pueda negar a tal madre. Pero la intercesión de San José es la intercesión del esposo, del padre putativo, del jefe de la casa de la familia de Nazaret, que se componía de él mismo, de María y de Jesús. Ahora bien, el jefe de la casa era precisamente San José. Por este motivo, esta intercesión no puede menos que ser omnipotente, pues, ¿qué pueden negarle Jesús y María a San José? A quienes él mismo consagró literalmente toda su vida y que en realidad le deben los medios de su existencia terrenal. O sea, además de Dios haberlos traído al mundo, los enriqueció con una dignidad impresionante y les abre las puertas del cielo de tal manera que brillen como ninguna otra criatura va a brillar a lo largo de la historia de la salvación. Regalo tras regalo para hacerlos crecer espiritualmente a cada uno de ellos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Nos quedan unos minuticos. A ver, ¿quién dijo yo? Voy a preguntar. ¿Nada? Bueno. Camilo, una pregunta. Sí, ¿quién es? Luis Felipe. ¿Qué más, Luis Felipe? Cuéntame. ¿Qué eventos en particular hicieron en el siglo XIX que Cristina se fervor por San José? ¿Por qué no antes? Bueno, de los grandes... ¿Sí, me escuchas? Sí. De los grandes acontecimientos que impulsaron la devoción a San José
fue el apostolado que hizo el Papa Pío IX, declarando a San José como patrono de la iglesia. Eso viene acompañado de una gracia, o sea, no es solamente quod modum, te doy el nombre de la encíclica para tenerla presente, pues se me olvida. Quemat modum Deus, ¿no? A la par que vienen estos documentos de la iglesia, sea una carta apostólica, sea una encíclica, sea una bula, sea una alocución como esta que leímos ahora de Pío XI, a la par de esas manifestaciones naturales del Papa en cuanto a enriquecer la doctrina y la teología de la iglesia, viene una gracia del Espíritu Santo. Entonces, el siglo XIX fue un periodo muy conturbado. No sé si recuerdas que nosotros en la clase, creo que fue la clase anterior, que yo les hablé, o en una de estas clases les hablé de la raza de la serpiente y de la raza de la mujer. ¿Sí lo recuerdan? Porque eso tiene que ver con lo que voy a comentar. Desde el protoevangelio, desde el Génesis, nosotros vamos a considerar dos líneas por las cuales se define la sociedad y la historia de los hombres. Una línea, podemos llamar de la serpiente o de Caín, y por el otro lado la descendencia de la mujer, con Eva como cabeza y como prefigura de la Santísima Virgen. Entonces son dos líneas en la historia. En el fondo los hijos de Satanás, así con todas las letras, y los hijos de la luz, la descendencia de la Virgen y la descendencia de la serpiente. Y en toda la historia se van a encontrar y van a haber luchas entre estas dos facciones. Y el siglo XIX no fue ajeno a ese choque. Comienza el siglo XIX con toda la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es unos años antes, ya finalizando el siglo XVIII. Podemos hablar de 1796, 1798. La Revolución Francesa, que trae dentro de sí una serie de principios que son totalmente contrarios a la doctrina de la iglesia, a la tradición. Se promueve un odio furibundo al clero, a las órdenes religiosas, a todo lo que es sagrado, se destruyen templos, son martirizados muchos cristianos, etc. Ese es el comienzo del siglo XIX, o sea, ya nace con una ebullición de odio radical contra la iglesia. Pero a la par, el Espíritu Santo va suscitando almas que van en contra de esas acciones demoníacas. Finales del siglo XVIII, aparece un San Luis María Griñón de Montfort, santo cura de Ars. Ya en el siglo XIX, a la par de esa gran revolución industrial, que es consecuencia de la descristianización de Europa, aparece un San Juan Bosco, aparece un Don Orione, aparecen varios santos que impulsan la virtud y la práctica de la virtud en la sociedad. Entonces siguen las dos facciones o las dos líneas, los dos linajes en la historia que se enfrentan. Y el Beato Pío IX aparece ahí en medio de esos conturbados tiempos del siglo XIX y presenta a San José como una figura para imitar y para pedirle su ayuda. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en medio de esas tragedias sociales, religiosas y políticas, y por medio del Beato Pío IX como Papa, uno de los más largos pontificados de la historia, pues obviamente se abre un caudal de gracias en torno a San José y aparecen escritores y aparecen movimientos llamados ultramontanos o contrarrevolucionarios del siglo XIX que rescatan toda la teología de Santo Tomás de Aquino, todos los escritos de Santa Teresa de Ávila. Aparecen, por ejemplo, San Juan Bosco, que tenía un trabajo muy especial con los niños. San Juan Bosco también promovía la edición de libros cristianos y empezaron a aparecer grandes editoras católicas para reimprimir las obras cristianas que estaban apagadas en el olvido. Entonces los cristianos se pusieron en ese trabajo de publicar obras católicas para que la gente leyera, se instruyera, creciera en el amor y el conocimiento a la iglesia. Y por el otro lado aparecen las obras del marxismo, del ateísmo, de la revolución social. Entonces, si ves, son los dos ambientes que se van moviendo cada uno para ganar adeptos. Uno iluminado por el Espíritu Santo y el otro oscurecido y protegido por el mismo Satanás. Entonces, todos esos acontecimientos
Ilumina en el siglo XIX ese gran acontecimiento también, un gran acontecimiento en el siglo XIX, la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que eso para el demonio fue terrible. El Gran Concilio Vaticano I, que no se pudo finalizar porque Garibaldi le declaró la guerra al Papa y le robó los estados pontificios. Fue una invasión de nobles europeos para arrancarle al Papa aquello que se había ganado a lo largo de la historia, le habían regalado o era de su propiedad, lo que sea, arrancarle los estados pontificios. Tocó cancelar o clausurar no se clausuró el Concilio Vaticano I, pero grandes cosas se hicieron en el Concilio Vaticano I, como por ejemplo la declaración del dogma de la infalibilidad pontificia. Cuando el Papa se declara como sucesor de Pedro y explicita una verdad relacionada con fe y moral, el Papa no se equivoca. Infalibilidad pontificia, porque el Espíritu Santo no lo deja equivocarse. Ese dogma de la infalibilidad pontificia también es declarado en el siglo XIX. Entonces, una serie de acontecimientos que tú ves que van ganando puntos, digamos, el linaje de Dios, y por aquí el demonio queriendo ganar también espacio dentro de la sociedad. Todo eso está San José en medio, como un lirio, iluminando a la iglesia y enriqueciendo o elevando los corazones de los hombres. ¿Está bien, Felipe? Sí, Camilo, muy interesante, muchas gracias. Listo. Es una visión, digamos, panorámica de lo que fue el siglo XIX. Y en el siglo XX podríamos coger otra serie de acontecimientos y ver cómo permanece esa lucha entre el bien y el mal. Y el siglo XXI va a ser así, y el siglo XXII, y bueno, hasta que Dios nos llame al juicio final, va a haber esta lucha ahí entre el bien y el mal. Pero siempre va a estar del lado del bien, obviamente Nuestra Señora y San José, para poder sustentar a los hijos de Dios y hacerlos perseverar en medio del camino de la fe. Bueno, sería eso, queridísimos alumnos. Una vez más, muchas gracias por su compañía. Espero que se hayan enriquecido de alguna manera con este curso de San José. El 25 de marzo, la otra semana, pienso comenzar el curso de Nuestra Señora, las grandezas de María. Ya por ahí les había contado alguna cosita para los que quieran inscribirse o que quieran difundir la información. Ahí los espero también en ese curso. Y en el mes de abril vamos a tener un retiro espiritual en la casa de la Madre Laura, aquí en Medellín. Un retiro espiritual sobre la Pascua. Voy a estar con el padre José Aníbal Rojas y vamos a tener todo un día de compartir en un retiro espiritual presencial, cupos limitados obviamente. Entonces tenemos el curso de Nuestra Señora, que viene de aquí a una semana, y después el retiro espiritual en el mes de abril, la segunda semana del mes de abril, en Pascua. No queda sino que hagamos una oración final agradeciéndole a San José. Mañana les voy a enviar el link, temprano les envío el link para que sepan dónde se va a celebrar la Eucaristía y para que todos no se olviden, me tienen que mandar al WhatsApp el nombre de todos los que se van a consagrar el día de mañana en el altar de las madres del monasterio de María y José. Es el monasterio de las hermanas carmelitas en La Ceja, allá donde se va a celebrar la Eucaristía para la consagración a San José. Entonces los espero mañana. Dios los bendiga, que descansen y encomendémonos a San José, patrono de la Iglesia, Padre de la Iglesia, custodio del Niño Dios, custodio de Nuestra Señora, patrono de los esposos, patrono de la buena muerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias entonces y que Dios les bendiga. Dios te bendiga, Camilo, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien y que descansen. Gracias, Camilo. Feliz noche. Gracias, Camilo.
Feliz noche, que descansen. Vamos a terminar aquí vamos a terminar en Instagram. Gracias. Dios te bendiga, muchas gracias por todo.